¿Tiene hambre usted? Aleluya. Bueno, el tema creo que va a ser un tema en el cual nos vamos a identificar todos, porque en algún momento usted sabe que pueden venir a la vida tratos, pero no tratos del diablo, sino tratos de Dios. Así que en esta mañana vamos a ver cómo Dios trabaja de maneras insospechadas con la vida de los hombres. Y hay 3 personajes de los que vamos a hablar hoy. Y uno es Abraham. Esta mañana yo le voy a recordar a usted algo que hace muchos años le oí al doctor Ríos. Y como ese hombre era una fuente, realmente que lo que recibía venía del Señor y nosotros teníamos ese testimonio. Hace muchos años, quizá más de 20, yo le oí esta frase. A Abraham le pidieron. ¿Le hace sentido eso? A Abraham le pidieron. A Job, otro personaje bíblico, se lo quitaron. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Es cierto lo que estamos diciendo? Y al pródigo se lo dieron y él lo tuvo que dar. 3 personajes, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo, que nos indican que Dios trata con los hombres y por supuesto con las mujeres de diferente manera. Todos los que estamos aquí, sin importar nuestra edad, si somos jóvenes, adultos, niños, todos indudablemente podemos entrar en algún momento en el trato de Dios. Lo que yo le recordaba a la hermana Carolina, al final debe ser una realidad para cada uno de nosotros. El Señor es nuestro Padre. Tenemos un Padre celestial, maravilloso. Nunca falla. Cuando los padres de la tierra no están, Él siempre está. Por eso Él dice en su palabra, aunque padre y madre te dejaran o te dejaren, con todo, yo, dice el Padre, te recogeré. Dele un aplauso al Padre, aleluya, porque es una verdad. Es interesante que Él menciona, aunque padre y madre, así que Él también la hace de madre. No nos vamos a meter en esas profundidades, sino que solo vamos a ver que Dios indudablemente puede hacer las funciones que nosotros necesitamos cuando nos sentimos solos. Entonces, los tratos de Dios con estos 3 personajes fueron diferentes. Eso quiere decir que Dios a ti te puede pedir y quizá te está pidiendo algo. Y quizá lo que te está pidiendo no se lo quieres dar. Y hace tiempo que Él está insistiendo en que tú le des lo que Él te está pidiendo. Puede ser que tú estés viviendo una experiencia difícil donde el Señor te quitó, porque Él puede quitar. O tal vez estás viviendo la experiencia que Dios te dio. Y cuando Dios da, da en abundancia. Y no solamente da dinero, porque al fin y al cabo, aunque el dinero no nace en las plantas como que si fueran hojas, tú y yo sabemos que lo que el Señor nos provee siempre viene por misericordia. Ninguno de nosotros es tan listo, ni tan bueno, ni tan excelente en lo que hace para merecer lo que Dios nos da. No vaya a creerse usted demasiado porque a usted le han dicho que es el mejor en su ramo. El que le ha dado la gracia, el que le ha dado la oportunidad, el que le ha abierto puertas, se llama Dios. Es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo. A Él se lo debemos todo.
Por eso, si Él te está dando, ten cuidado cómo administras lo que Él te da. Porque Dios nos puede dar un ministerio. Dios nos puede dar un don. Dios nos puede dar una gracia. Dios nos puede dar recursos económicos. Y cuando Él lo da, casi siempre trae un probatorio. Y en el caso del pródigo, no le funcionó el que le hayan dado toda la herencia. Y al final lo tuvo que dar. Y lo vamos a ver en unos momentos. Esa fue una frase del doctor Ríos. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Amén. Abraham, entonces, ¿qué fue lo que le pidieron a Abraham? Lo que más amaba, ¿verdad? En nuestra relación con Dios, usted sabe que hay momentos en los que Él nos pide algo o alguien. Dios nos puede pedir a alguien, ¿verdad? ¿Usted no se ha puesto a pensar que cuando se va un ser querido puede ser que el Señor lo pidió? Y qué difícil es para nosotros realmente perder un ser querido, un ser cercano, una madre, un padre, un hijo. Pero generalmente Dios pide lo que tú y yo no queremos dar. Trate de aprenderse ese principio. A veces nos pide la profesión. En lo más abundada o abundado de tu negocio, puede ser que Dios te diga: yo te escogí para otra cosa en la tierra. Aleluya. Pero a veces Dios te pide relaciones. No me gusta con quien andas. Silencio absoluto en la sala. A veces Dios nos pide amistades. Porque usted sabe que a veces hay amistades que corrompen. Hay amistades que nos sacan del propósito de Dios. Hay personas que conocemos en el transitar de nuestra vida en la tierra que nos pueden sacar del plan de Dios. Bienaventurado aquel que ha entendido el plan de Dios para su vida y que en base a eso sus relaciones las examina muy bien. Amén. Entonces, Dios te va a pedir lo que tú no quieres dar. Lo que más nos va a costar entregar, es muy probable que Él lo va a pedir. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si nosotros en nuestra relación con Dios descuidamos esa relación y establecemos en nuestra vida ídolos. Cuando el Señor nos pide lo que más amamos, es algo muy difícil de atravesar. Y sabe que es lo tremendo, que no siempre vamos a estar dispuestos nosotros a obedecer. Por eso estos tres personajes de alguna manera se relacionan. Porque nosotros no conocemos qué pasó antes que Job, capítulo 1 y verso 1, empezara a narrarse. No sabemos qué vivió Job. Era un hombre riquísimo, al igual que Abraham. Y el pródigo también, cuando le dieron la herencia, parece ser que era una hacienda. Los tres personajes recibieron mucha bendición material. Aparte, entiendo yo, de la bendición espiritual que también ellos gozaban. Pero cuando nosotros vemos el final del proceso de cada uno de los tres personajes, nosotros vamos a notar que todos necesitaron un trato de Dios. Y yo te puedo decir con toda solvencia y con toda seguridad que si tú necesitas un trato de Dios, lo vas a tener. Porque Él conoce tu necesidad. Él conoce de qué pata cojeamos. Él sabe si tú estás con un pie en el mundo y otro en la iglesia.
Él sabe si te estás engañando a ti mismo. Él te conoce mejor que tú mismo, porque Él profundiza. Delante de Él dice la palabra del Señor que estamos desnudos. Entonces, probablemente nosotros no podíamos entender cuando vemos a un Abraham, mejor dicho, un Abram, porque así se llamaba desde el capítulo 12, ese era su nombre. Quizás nosotros podemos darnos cuenta que fue milagrosa la manera como Dios se le revela siendo un politeísta, un adorador de muchos dioses. Abraham, él y su familia no conocían al Dios verdadero y el Señor se le revela y le dice algo tan tremendo a este hombre que si nosotros nos ponemos por un momento en los zapatos de Abraham, tal vez no hubiéramos hecho caso. Hubiéramos oído de repente una voz que nos viene a la mente o al corazón, no sabemos si fue audible o no, pero le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Póngase un ratito en los zapatos de ese hombre. En Ur de los Caldeos, ese hombre era conocido. En Ur de los Caldeos ese hombre había hecho dinero. Su posición era inmejorable. Seguramente su familia estaba asentada en Ur de los Caldeos desde hacía mucho tiempo. Y dejar de la noche a la mañana su tierra y su parentela podría significar quizás hasta perderlo todo, porque lo siguiente en la frase fue: a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, lo desconocido. Indudablemente Dios sabía que este hombre iba a estar dispuesto a obedecer. Y así lo fue probando en cada una de las etapas con las que caminó con él. Pero usted sabe que la Biblia dice que este hombre se casó con una mujer muy bella. Era tan bella Sarai, así se llamaba antes de que le cambiaran el nombre. La esposa de Abraham era Sarai. Cuando él fue Abraham, ella fue Sara. ¿No será que nos quieren cambiar el nombre para que nuestros matrimonios cambien? ¿No será que nos quieren cambiar el nombre para encontrar el propósito de Dios en esta vida? Es probable. Acuérdese que en el pensamiento de los hebreos, de los antiguos, el nombre marcaba su destino. Pero lo cierto es que a este hombre le pidieron lo que jamás se hubiera imaginado. Porque, aunque era muy bella su esposa, a veces dicen que no hay dos glorias juntas. Porque usted se da cuenta cómo escogen los muchachos en estos tiempos y en todos los tiempos a su esposa, a la que va a ser su esposa. Tiene que ser bella. ¿Se ha dado cuenta que los parámetros generalmente son esos? Tiene que tener ciertas características. Algunos dicen para mejorar la raza, hermano. Y como siempre he dicho, ¿verdad? A veces los muchachos no se miran al espejo. No los de aquí sí agarran su celular y buscan la aplicación de la fotografía y le dan para tomarse un selfie y entonces se pueden ver. ¿Verdad que es una buena aplicación? Ya no se necesitan espejos, hermanas. ¿Ya lo descubrió usted? Ahí se puede ver. Y de repente se toma su foto, ¿verdad? Y la sube al Face. Pero óigame, realmente nosotros muchas veces no sabemos cuando iniciamos la vida cristiana a qué nos metimos. Por lo visto usted sigue contento porque sigue viniendo a la iglesia. Y en todo el proceso que usted está teniendo, seguramente han habido momentos en los que usted ha dicho: o me voy de esta iglesia o dejo al Señor, porque al final no me gusta lo que al final estoy entendiendo que es la vida cristiana. Sarai era estéril. Y Dios le habló a él de una descendencia. Veamos directamente lo que dice la Biblia. Dice: aconteció que después de estas cosas,
Dios probó a Abraham. Ya no era Abraham. Había recibido un llamado. Le agregaron una H, la H del llamado. Le cambiaron su nombre. Dios tenía un plan tremendo con él. El Nuevo Testamento lo llama el padre de la fe. Entonces vemos que dice, y le dijo, bueno, aconteció después de estas cosas, Dios, ahí viene el trato, probó a Abraham. Nota que no es el diablo. Y le dijo, Abraham, y cómo me gusta la manera como él responde. Heme aquí. ¿Está dispuesto usted que cuando Dios le habla dice, heme aquí? ¿Sabe qué es lo tremendo? Que Dios no siempre habla audiblemente. Es raro que lo haga. Y a veces Dios te habla a través de un ministro. A veces Dios te habla a través de un mensaje, a través de un video, a través de una conversación. Dios habla por medio de burras. Dios habla de cualquier forma. Pero no siempre estamos dispuestos a decirle, Señor, heme aquí. Como lo dijo Abraham. Me parece que esa debe ser la actitud nuestra. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo. No tengo que contarle toda la historia porque usted la conoce, de todo lo que este hombre debe haber sufrido, porque la Biblia dice que cuando se dio cuenta que ya estaba viejo, este hombre sabía que Eliezer, su siervo, su criado más antiguo, lo iba a heredar. ¿Se acuerda que dice eso la Biblia? Quiere decir que él perdió toda la esperanza de tener un primogénito. ¿Cuántos saben que a veces las esposas siempre tienen propuestas para tratar de solucionar los problemas de la vida de los esposos? Solo que Sara le hizo una propuesta indecente a su esposo Abraham. Lo que me llama la atención es que él estuvo tan rápido dispuesto, ¿verdad? Como que vio en Agar la posibilidad de pasar un buen rato. Nosotros a veces vemos a los personajes bíblicos y no vemos su humanidad. Pero no se olvide que los personajes bíblicos también tuvieron su humanidad. Y rápido dijo sí. Sarita le dijo, sí, Sara, tengamos un hijo con Agar. Es llamativo cómo ese plan no le agradó a Dios. Pero era tan fuerte el deseo de tener hijo que buscó un plan alterno. Cuídese de buscar planes alternos, porque casi siempre los planes alternos nos traen problemas. Amén. Bueno, Dios hace un milagro portentoso, porque Abraham tenía 100 años. Yo creo que no hay alguien que haya engendrado a los 100 años que usted sepa, o que yo sepamos, salvo el que aparece aquí en la Biblia. 100 años y su esposa estéril. Pero Dios había establecido que Isaac iba a ser un hijo de la promesa. ¿Se acuerda que aparecieron 3 personajes? Personajes muy, muy interesantes, porque si usted lo quiere recibir, a Abraham lo visitó el Padre, lo visitó el Hijo y lo visitó el Espíritu Santo. En teofanías. Y le llamaron un plan. No solo le hablaron del juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, que usted conoce bien. Por eso Abraham, como amigo de Dios, recibió revelación de los juicios. Si usted quiere recibir revelación de los juicios, aprenda a ser amigo de Dios. Porque los amigos de Dios hasta pueden negociar con Dios. ¿Se acuerda esa negociación tan interesante que hizo Abraham? Y Dios, de una manera tan especial, bajó de 50 hasta ¿cuánto fue el número menor de justos que si se encontraban en Sodoma y Gomorra, Dios no la iba
a destruir. ¿Se acuerda usted cuántos fueron? 10. De 50 a 10. Y lo más triste es que no se encontraron, hermano. Yo me pregunto, en la Sodoma, que es la tierra ahora, porque yo no sé si está de acuerdo conmigo que estamos viviendo épocas de Sodoma y Gomorra. Toda la tierra se está convirtiendo en una Sodoma. Y eso indica que Dios está a punto de generar juicios. ¿Cuántos justos habrán por los que el Señor está todavía deteniendo su venida y por lo tanto sus juicios? Ojalá que nosotros estemos ahí, hermano. Entonces, note que fue un drama, una historia tremenda, llegar a tener el anhelo de su corazón en Sara y en Abraham de tener un hijo sobrenatural, un hijo de la promesa. Tanto costó, tanto se complicó, hasta plan alterno hubo que generó un ismaelazo. Y los ismaelazos, los ismaeles, los descendientes de Ismael son los que le hacen la guerra todavía a Israel. Qué tremendo que la decisión que tomó Abraham y Sara todavía repercute en sus descendientes. Por eso es que Dios dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Pero si usted se da cuenta, eso se repite. Si el que es primera generación peca y se afecta a la segunda, pero el segundo también peca, eso se va repitiendo. Pero Dios dice que Él bendice hasta por 1000 generaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Pero indudablemente nos damos cuenta que ahora Dios le pide, porque a Abraham le pidieron, no se le olvide. A este hombre su trato fue que le pidieron. ¿Y le pidieron qué? Lo que más amaba. A mí me parece un completo contrasentido que Dios le da un hijo y después se lo quiere quitar. Pero así es Dios. Ese personaje del que vamos a hablar ahora, en segunda posición, Job, dijo una frase tremenda que viene al caso. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ay, hermano, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es vivirlo. Imagínese usted cuánto amaron a Isaac los dos viejitos chochos. No se enoje conmigo, no estoy tratando mal a Abraham y a Sara, pero ya estaban viejitos, ¿verdad? Bueno, en esos tiempos los hombres de 100 años parece que eran algo fuertes. Y la ancianita Sara todavía levantaba polvo. Cuando digo eso, lo digo en el buen sentido, porque alguien me dijo que eso tiene otro tipo de acepción. Yo lo estoy diciendo en el buen sentido para hacer la aclaración. Ya eran ancianos. ¿Se imagina usted criar a un niño a esa edad? Pero usted se ha dado cuenta que cuando uno, no hemos tenido todavía con mi esposa esa experiencia, pero ¿quiénes son abuelos aquí? Aquí hay hasta bisabuelos. Dicen que el amor de los abuelos y los bisabuelos hacia los bebés es mucho más tierno. Dice que se disfrutan a los nietos. Aleluya. Ya nos llegará el tiempo, Yadi. Pero como yo les digo a mis hijas, todo a su tiempo. Pero indudablemente se disfrutaron a ese niño. Usted sabe lo difícil, aquellos que han sido padres, que es que los niños lleguen a su edad de juventud fuertes y sanos. Porque en nuestros países hay tasas de mortalidad infantil, ¿verdad?
Y hasta cierto punto es una enorme bendición de Dios, primero que te lo den y luego que llegue a ser joven y que cumpla 18 años y esté grandote y fuerte. Aleluya, ¿verdad, Daniel? No es fácil. Y algunos creen que Isaac tenía unos 17 años. Otros creen que es un poquito mayor. No tenemos exactamente la edad. Pero vemos que dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. ¿Será que Dios es malo? No. Pero ¿no le parece un acto muy raro? Toma a tu único, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Leámoslo rápido, porque el tiempo avanza. No es fácil entregar, insisto, lo que más amamos. Puedes pensar así como velozmente piensa tu cerebro a la velocidad de la luz, hermano amado. Puedes pensar qué es lo que más amas, pero no religiosamente. Piensa en lo que más amas. Sé sincero, solo Dios lo sabe. Pero si tú piensas en este momento en lo que más amas, ¿estarás dispuesto a darlo si el Señor te lo pide? Porque puede ser que si no lo das te lo quite. Yo no sé si a Job le pidió algo el Señor y no se lo dio, porque no aparece en la Biblia eso. Pero lo cierto es que entregar lo que más amamos es una tarea difícil. Sin embargo, este hombre dice: tomó Abraham la leña. ¿Sabe por qué subrayo la leña? Porque aquí se va a pintar un cuadro maravilloso que 2000 años después, exactamente en el mismo monte, se hizo realidad. Porque parece que algunos planes de Dios son precisamente prefigurar en las personas lo que Él va a hacer para que por medio de su revelación nosotros lo podamos entender. ¿No es cierto que otro padre tuvo que dar a su único? Y no lo tuvo que dar porque alguien lo obligara. Usted y yo, que hemos entendido la cuadridimensión de Dios, tal vez podamos entender que el que pidió al Hijo, al Padre, fue el Altísimo, para poder redimir a la humanidad. Entonces dice, la leña del holocausto está hablando de la cruz. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Está hablando de lo que llaman los religiosos via crucis, pero que a la larga entendemos de qué se trata, porque él llevó la leña sobre su espalda. Y a nosotros nos piden que llevemos una cruz. Yo no sé si usted la dejó de vacaciones. No sé si la dejó guardada en el closet. No sé de qué tamaño sea su cruz ni de qué material, pero todos, si somos discípulos, debemos de llevar una cruz. Y tomó en su mano el fuego, porque no solo iba a morir una vez, iba a morir 2 veces. Solo que era con fuego. Tal vez un día voy a enseñar sobre el holocausto. Pero traiga suficientes pañuelos. Porque ver lo que nuestro amado Jesús hizo por nosotros es algo maravilloso, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros no nos deberíamos de atrever a andar pecando. Nosotros no nos deberíamos de atrever a vivir la vida que muchas veces vivimos. Si entendiéramos lo que Él hizo por nosotros,
que, como insisto, se prefigura aquí porque lleva el agua, el fuego, mejor dicho, y el cuchillo. Ahí está, holocausto y cruz. Cuchillo para que se derramara la sangre. ¿Y sabe qué me impacta? Que dice, y los dos iban juntos. Pero yo no puedo leer este pasaje de la Escritura sin elevarlo, sin llevarlo a la eternidad pasada. Porque la Biblia dice que nuestro Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se imagina usted? Logra atisbar en su espíritu, porque esto es difícil atisbarlo en la mente, que el Padre con el Hijo van juntos, hablando del plan redentor. Los dos iban juntos. El Hijo fue probado en Getsemaní, pero el Padre fue probado en la preexistencia cuando estuvo dispuesto a dar a su Hijo, su unigénito, por los marranitos, enfangados en el pecado que éramos nosotros. Por eso misericordia es amor a la miseria. Porque, hermano, aunque le moleste, eso éramos, miserables. No importa su apellido, ni su alcurnia, ni su historial. Todos teníamos pecado. Y Él así nos amó. Y se entregó por nosotros. Por eso lo que le pide a Abraham iba a prefigurar todo eso, y a eso tenía un propósito, porque cada vez que Dios tiene un trato contigo, recuerda que tiene un plan. Tiene un propósito. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Usted podría casi calcar en el diálogo entre el padre y el hijo estas palabras. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, aquí está el holocausto y la cruz, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y nuevamente dice la Biblia: y los dos iban juntos. Yo no sé si Isaac empezó a sospechar. Isaac conocía a su padre. Isaac sabía que su padre era de convicciones. Isaac sabía que su padre había oído a un Dios que él también tuvo que aprender a conocer. Isaac sabía que quizás su padre en algunos momentos parecía loco porque tomaba decisiones raras de dejar su tierra y dejar a su parentela. Isaac sabía quién era su padre. Isaac sabía que su padre, si Dios le pedía algo, él estaba dispuesto a obedecer. Así que es muy probable que Isaac, cuando su padre lo invita a que se suba al altar, seguramente, como dice Isaías 53, no abrió su boca. Era ya un joven fuerte que hubiera podido pelear por su vida. Era un joven que podía haberse opuesto al plan de su papá, porque al fin y al cabo la prueba era para su papá, pero no lo hizo. Entonces usted sabe que los tratos que Dios permite en nuestra vida, lo que Dios quiere probar es tu fe, nuestra fe. Dice la Biblia que llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, se dejó atar y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí sí a Isaac sabía cuál era el plan. ¿No es eso lo que Dios nos pide a nosotros? Que nos subamos al altar. ¿No es eso lo que el apóstol Pablo en capítulo 12 de Romanos nos dice? Por la
las misericordias de Dios, expuestas en 11 capítulos de Romanos, las misericordias de Dios. Os ruego, dice el apóstol, pero es Dios rogándote a ti, hermano, rogándote a ti, joven, rogando a cada uno de los que estamos aquí. Por las misericordias de Dios os ruego. ¿Qué es lo que nos ruega? ¿Qué es lo que nos ruega el capítulo 12 de Romanos? Que os presentéis. ¿Cómo qué? Como sacrificio vivo. Hermano, si a usted le dijeron que ser evangélico es lo que usted ha entendido que es, tal vez lo engañaron. O tal vez ser evangélico sea eso, pero ser hijo de Dios no es eso. Que os presentéis como sacrificio. Entonces usted tiene que entender que la vida cristiana no es fácil. Hermano amado, la vida cristiana no es lo que nos están enseñando o lo que estamos viendo. La vida cristiana no es lo que muchas veces hemos entendido que es. La vida cristiana es sacrificio. Que os presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestra manera de hacerle culto a Dios. Así que usted y yo debemos de venir al culto de una manera sacrificial, pero debemos hacerle culto todo el tiempo al Señor de la misma manera, porque subirse al altar significa no poder hacer lo que nosotros queremos. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y dice la Biblia, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Tenía que ser fuerte el llamado, si no, se moría Isaac. Yo me imagino que fueron las palabras más lindas que él oyó. ¿Cómo estaría el corazón de ese padre? ¿Se imagina usted? Que solo porque Dios le había pedido que le diera a su hijo y estaba dispuesto a matarlo. ¿Eso parece tonto? Eso parece una locura. Si usted lo ve desapasionadamente, usted puede pensar, pero qué raro eso, qué rara esa religión usted. Pero Dios estaba probando al hombre y llegó en el justo momento. Dios va a llegar en el justo momento en el que tú decidas, hermano, hacer lo que Él te está pidiendo. Cuando tú estés dispuesto a entregar aquello que Él te está pidiendo, Él va a llegar en tu rescate. Él va a llegar en tu auxilio. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Qué lindo, hermano. Yo hubiera hecho. Por cierto, ¿estaría usted dispuesto a hacer eso? Yo probablemente no. Yo tengo que ser muy sincero. Y los que digan sí, fíjese que no muy les creería. ¿Está entendiendo el mensaje? Yo creo que Abraham indudablemente estaba en un nivel demasiado alto. Sin embargo, eso es lo que espera Dios de nosotros, que demos lo que más amamos. Ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Todo esto era para saber si Dios, mejor dicho, si Abraham le temía a Dios. Es un asunto de tenerle temor a Dios. Usted sabe que las vidas cristianas de hoy, generalmente uno las puede resumir como en esta frase: no se le tiene temor a Dios. Muchas de las cosas que hacemos es porque no sabemos quién es Dios y por eso no le tenemos temor. Pero acuérdese, el tiempo se me está yendo. Ojalá que veamos a Job. ¿Quiere ver usted a Job? Bueno, téngame un poquito de paciencia. Ya que no me has rehusado tu hijo,
único. ¿Qué será lo que Dios te está pidiendo a ti que todavía no se lo has dado? ¿Qué te irá a pedir Dios que todavía no sabemos? Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, aquí está el plan, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del mar, o mejor dicho, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente, de ahí viene Cristo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿No será que lo que Dios está esperando de ti va a traer enorme bendición para otros? Con todas las enormes distancias del caso. Yo me pregunto, en lo personal, me pregunto yo, no, me pregunto yo, la estoy viendo mi hermana, pero me estoy preguntando yo. Si a mí no me hubiera dado la gana aceptar el llamado de Dios, porque cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones, ahorita estaría en la playa con tanto calor, comiéndome mi ceviche. Y a veces a lo que acompañan los ceviches. Sin propósito en la vida, quizá con mucho dinero. Al fin y al cabo, me quemé las pestañas para estudiar. Pero ya se dio cuenta que las decisiones de un hombre o de una mujer, las decisiones de los individuos pueden ser para bendición de muchas personas. Ya se dio cuenta usted que tal vez lo que usted no ha querido soltar, que Dios le está pidiendo, está deteniendo la visitación para otros. Aló. ¿No será que estás aquí sentado ya por muchos años en esta iglesia y Dios te quiere enviar a otro lugar? Pero no es fácil esa decisión. ¿No será que Dios te está pidiendo tu comodidad, tu seguridad? ¿No será que Dios está haciendo algo, pero no lo has querido dar? Ten cuidado porque te lo pueden quitar. Porque al otro personaje del que vamos a hablar en unos minutos, a Job se lo quitaron. Una cosa es que Dios nos pida, ¿no es cierto? Y nos pida lo que más amamos. Pero cuando Él permite que nos lo quiten, porque es Dios el que permite que te quiten lo que te quitan, porque Dios es poderoso y tú le perteneces a Dios. Eso sí que puede ser un trato sumamente difícil, al punto que podríamos hasta perder la fe. Así estuvo Job de perder la fe. ¿No será que has pasado experiencias cuando te quitan algo? ¿Cuántos aquí aman a sus esposas? ¿A poco van a decir las hermanas? No, porque bueno, los que confesaron que aman a sus esposas. ¿Y cuántas hermanas aman a sus esposos? En ninguno de los casos vi mucha convicción, pero bueno, es el calor de la carpa. Porque yo esperaba un amor, un amor, ¿verdad? Pero sí un amén, el resultado del amor sonoro. ¿Cuántos aman a su cónyuge? Ah, ya está un poquito mejor la cosa. ¿Y si no la quitaran? Qué difícil. Qué doloroso.
Hoy me hablaba mi esposa acerca de pedirle a una hermana que diera un testimonio. ¿Te acuerdas ya? Y vamos a platicarle a esa hermana que nos dé el testimonio con los matrimonios. Por eso venga a los discipulados matrimoniales. No sé si era filistea o no era filistea, ella no lo va a decir. Pero le quitó a su esposo. Qué duro es que le quiten al esposo a uno. Claro, si usted está en la experiencia que le dice a Dios, o me lo quitas o te lo mando. Porque yo no sé cómo son las cosas ahí en el seno de su casa. Pero ella jamás imaginó que una filistea le iba a quitar su marido. Y por 10 años esa mujer clamó y clamó y clamó. ¿Y sabe qué? A los 10 años le fue devuelto su esposo. Porque Dios hace milagros. Pero después de 5 años el Señor se lo llevó. ¿Sabe que la Biblia dice, no es la Biblia, tal vez dice algo parecido, pero es un dicho popular, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Usted cree que eso tiene verdad? A veces dentro de la consejería uno oye hermanas tan dañadas, tan afectadas, que en algún momento quisieran que su esposo se fuera, pero no de vacaciones. Y yo me pregunto, ¿sabrán lo que están diciendo? Porque más de alguna vez he visto con estos ojos, que espero que no se lo coman los gusanos, que lo que han pedido, Dios se los ha cumplido. Y cuando viven solas, se arrepienten de lo que pidieron. Por eso hay que tener cuidado que pide usted y cómo lo pide. ¿Dice amén? Job experimentó algo tan fuerte que lo plasmó en este versículo, capítulo 6 de Job, verso 4. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. No son las flechas del diablo. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Qué experiencia madura? ¿Qué será lo más difícil que nos quiten? Aquí ya no nos están pidiendo. Parece una segunda etapa, si no lo quisimos dar. Piense, ¿qué será lo más difícil que le quiten? ¿Ya lo pensó? ¿Serán los hijos? Porque a Job se los quitaron. ¿Será la esposa? Por cierto, qué esposita la que escogió Job. Maldice a Dios y muérete, viejo sarnoso. Eso no lo dice la Biblia. Pero si dijo lo que dijo, maldice a Dios y muérete, es porque ya no lo quería. Bienaventurado aquel que tiene una esposa que hace honor a los votos. Por eso, cuando yo bendigo bodas, yo no soy fácil para bendecir bodas, se lo digo de una vez. Yo voy a bendecir lo que Dios ha bendecido y lo que Dios quiere bendecir. Eso es muy álgido en las iglesias. Porque si el pastor no está dispuesto a bendecir, se enojan. Pero yo tengo que correr ese riesgo. Pero óigame, bienaventurado aquel cuya esposa, por eso a mí me gusta que escriban sus votos.
A los que yo he bendecido les digo, escriban ustedes sus votos, porque ustedes se van a comprometer, porque los votos son las promesas del pacto, porque lo que van a hacer es un pacto para toda la vida. Le dé cáncer a ella o le dé cáncer a él, es para toda la vida. Quede paralítico o no quede paralítico, o quede de medio lado, o que le dé Alzheimer o le dé Parkinson o le dé cualquier cosa, es para toda la vida. Amén. ¿No es cierto que los votos dicen en todo tiempo? No importa si en tiempos de adversidad o en tiempos de enfermedad. ¿Qué será lo más difícil que nos quiten? ¿La esposa? Qué difícil. Eso sí no me lo pueden quitar, hermano. La billetera, no. Como aquel ladrón, ¿verdad? Que le dice, ¿la vida o la billetera? La vida, porque la billetera me va a servir, dice. Hay gente que está tan arraigada a los bienes materiales que por eso a veces se los quitan. Tú tienes y yo que juzgar nuestro corazón, que examinarlo. ¿A qué estamos arraigados? La salud. Si tú tuvieras que escoger, ¿qué escogerías? Porque en los tratos de Dios, porque estamos hablando de los tratos de Dios, a veces Dios quita. ¿Qué escogerías? Bueno, muchas veces estamos dispuestos a gastar todos los bienes, como aquella mujer, ¿se acuerda? Que por 12 años tuvo un azote en su cuerpo y dice que gastó en los médicos todos sus bienes. Pero qué lindo que un día se encontró con el médico de médicos. No pudo hacer consulta porque ese médico atendía en la calle. Pero era muy difícil llegar a él porque todo el mundo lo apretaba. Era mucha la gente que quería sacar algo de él. Y esa mujer ya sin dinero, sin posibilidades, sin bienes, estiró cuanto pudo, arrastrándose entre los pies de la gente. Y cuando tomó el manto del Señor, la escritura dice que ella sacó virtud de él y ella sanó. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto daríamos? Hasta $1,000,000 por la salud. Bueno, el que tiene $1,000,000 tal vez daría 2 por estar sano. ¿Sabe qué es lo controversial para mí? Es que cuando usted está sano, come mal y se enferma. Se cuida, no, o mejor dicho, no se cuida bien y se enferma. ¿No cree que la salud es un tesoro? Bueno, las 3 cosas, mejor dicho, las 4 cosas que aparecen aquí, a Job le sucedieron porque vienen noticias terribles una tras otra. Y aconteció, dice Job 1:13, que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, dicho sea de paso, parece que estaban actuando mal. Vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos, una tribu, atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Ahí no terminan las malas noticias. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Si eso no era suficiente, mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron a los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Se estaban yendo los bienes, pero el Señor permitió lo siguiente. Mientras estaba aún hablando, vino otro y dijo: tus hijos eran 7, tus hijas eran 3, estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto
y azotó las 4 esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Podrán actuar de tal forma los jóvenes que Dios permita un juicio sobre ellos? Este es un país que llora sangre, porque en este país de los 20 o 30 que mueren diariamente, creo que 2/3 partes son jóvenes que no han llegado a los 20 años. Mueren descuartizados, los avientan a un barranco, los tiran a un río, los meten en un tonel. Sería suficiente para que este país realmente, saturado de cristianos, se metiera a orar y a clamar para que las cosas cambiaran en este país. Para mí la muestra más terrible de cómo está la iglesia en Guatemala, con todos sus disque avivamientos, es que Guatemala no cambia y ni los cristianos cambian. O cambiamos, aunque ya no hay amenes. Solo yo escapé para contártelo, sin bienes, sin hijos y después con una sarna terrible que le rodeaba todo el cuerpo y que con un pedazo de teja se tenía que rascar. Se le fue la salud y yo creo que cuando la mujer dijo: maldice a Dios y muérete, también se le había ido la mujer. Pero esa sí estaba bueno que lo dejara usted. ¿No crees? ¿Qué será lo más difícil que nos quiten? Cuando el Señor nos quita algo o a alguien, ojo, siempre tiene un propósito. Yo no sabía que al quedar sin papá, no porque se hubiera muerto, usted sabe que va a cumplir 80 años, pero al no estar ya cerca de él porque se fue de casa, Dios tenía un plan para mí. Hasta a veces sospecho que si mi papá no se hubiera ido, de repente yo no llego al Señor. ¿Cómo las cosas que nos quitan al final pueden tener un enorme propósito? Quizá tú todavía estás amargado, estás triste, estás desanimado, estás mal porque algo te quitaron y no se lo perdonas a Dios. Mejor date cuenta que si no has entendido el plan o el propósito, Dios te lo va a mostrar, y tal vez esta noche o esta tarde, mejor dicho, o esta mañana, porque ya no sé ni en qué estoy. De tanto predicar, predico aquí, predico allá y dentro de un rato predico en otro lado. Pero dice, en las crisis siempre reflexionamos. Mire lo que dice Job, al final de todo ese trabajo, de todo ese trato de Dios. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Cuando Dios se propone algo contigo, aunque patalees, llores, brinques, patalees, hagas lo que quieras, Él lo va a hacer. Porque ya no eres tuyo, te compraron a un alto precio. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Job se creía muy inteligente y por eso Dios le hace un examen y quedó a -0. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Job tenía todo. Dios hablaba bien de Job, pero en su corazón había algo que Dios tenía que tratar. ¿Se acuerda que el trato lo llevó a maldecir el día de su nacimiento? He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Esa fue la experiencia más dura que un hombre quizá haya podido vivir, pero lo hicieron ver a Dios.
Yo por eso he dicho con toda libertad, bendito el divorcio de mis papás, porque mi mamá llegó a los pies del Señor y un día la voy a ver. Mis hermanas llegaron a los pies del Señor y yo llegué a los pies del Señor. ¿Amo a mi padre? Sí. Y es un gozo tenerlo todavía entre nosotros. Cuando pueda, ore por él. Pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto. Había algo que tenía que arreglar Job. Y me arrepiento en polvo y ceniza. El que Dios hablaba bien de él está diciendo esto. Tiene 5 minutos. Y termino. Al pródigo se lo dieron y él lo tuvo que dar. El pródigo pidió su herencia en la casa de su padre. Usted conoce las historias. Y se la dieron. Se alejó de la comunión de su padre y familia y despilfarró lo que le dieron. Cuidado con lo que Dios te da. Porque aquí indudablemente la casa del Padre nos habla del Padre. Cada uno de nosotros, hermanos, estuvimos en la casa del Padre y nos mandaron a la tierra y nos mandaron con herencia. ¿Qué estás haciendo de tu herencia? Por eso, hermano, mire, hay cosas que en los momentos cruciales de mi vida Dios me ha hablado y son cosas que solo yo entiendo. Pero ¿sabe usted que dentro de lo difícil que es hacer dinero es lo más fácil? Cualquiera hace dinero, bien habido o mal habido, pero no es lo más difícil en esta tierra. Pero en una ocasión el Señor me dijo: tú no veniste a esta tierra a hacer dinero, me veniste a servir. Y cuando Dios se lo baja a uno de la moto así, uno no sabe qué hacer. Recuerdo que cuando tuve que renunciar al pastorado, como usted sabe, fui a tocar puertas donde yo había trabajado y gracias a Dios las dejé abiertas. Pero mi jefe, que es un multimillonario ahora, me decía: ¿por qué no dejas lo que estás haciendo y te pones a trabajar en tu empresa? Porque para eso la tenés. Ahí está, y me mencionó varias de las empresas con las que yo competía, obviamente siendo una empresa más pequeña, pero hacerlo. ¿Y cuántos saben que no es pecado tener empresa y hacerla crecer? ¿Verdad que no? Así que yo no iba a pecar. Solo que si en mi ADN Dios puso otra cosa, aunque fuera millonario, sería el hombre más desdichado por no hacer lo que Dios me mandó a hacer en la tierra. Por eso yo te digo a ti con solvencia que hay hombres y mujeres a los que Dios está trabajando porque ya les dio un talento, ya les dio un don y están perdiendo el tiempo haciendo tantas cosas en la tierra creyendo que aquí se van a quedar, a menos que ese sea su destino. El pródigo le dieron todo y se fue a la tierra lejana y lo despilfarró. Tuvo que dar los bienes. Tal vez él pensó que iba con esos bienes a hacer muchas empresas, pero se dedicó a malgastarlo. Se fue tan lejos de su familia que eso nos hace pensar a nosotros que el venir a la tierra es la tierra lejana. Todos nosotros hasta cierto punto somos pródigos que nos dieron una herencia y nos están chequeando qué estamos haciendo con ella. Cuando ya no tenía nada, hasta su condición de hijo estuvo dispuesto a dar. Él tuvo que darlo todo, hasta su condición de hijo. Lo ve usted aquí rápidamente.
Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, es decir, mi herencia. Y le repartió sus bienes, tenía 2. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, era bastante. Nota el énfasis, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, como siempre sucede, se van los amigos. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Qué llamativo, que a uno se lo pidieron, al otro se lo quitaron, pero a este se lo dieron, y en los 3 casos los probaron. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, lo más terrible que le podía pasar a un judío. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Imagina usted lo que comen los cerdos? Yo no entiendo por qué la carne es tan rica, si lo que comen es tan feo. Pero nadie le daba nada. El pródigo al que le dieron estaba en un trato terrible. Entonces, volviendo en sí, aquí viene la intervención divina por misericordia. Dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Y aquí entrega su posición de hijo. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿No era la condición que todos teníamos cuando el Señor nos reveló quiénes éramos? Pecadores, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Hazme, ahí abandona su posición de hijo, como uno de tus trabajadores. Pero qué lindo, ¿verdad? Y levantándose fue a su padre, porque hay que levantarse. No importa el trato que tú tengas, hay que levantarse. Y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, siempre siente compasión de sus hijos. ¡Aleluya! Y corrió y se echó a su cuello, un cuello asqueroso. ¿Ha ido usted a la terminal? ¿Ha estado cerca de un charamilero? ¿Ha visto la mugre que tiene aquí? El olor que despide su cuerpo. ¿Lo ha percibido? ¿O es tan tufoso usted que cuando alguien se le acerca usted se cambia de lugar? Puede ser, no lo sé, pero no es agradable, ¿verdad? Pero un hijo, aunque sea mugriento y lleno de pecado, sigue siendo un hijo. Así que si aquí hay alguien en esta mañana que el pecado lo ha alcanzado y que dejando la casa del Padre se fue, porque a veces nos vamos hasta por un mes o una semana y quiere volver, esta es una buena mañana para volver. Pero si no le conoces, es una buena manera para que experimentes el abrazo del Padre. Yo termino. Se echó sobre su cuello y lo besó. Besó la mugre. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto. Esos son los ministros. Es el trabajo nuestro. Limpiar a los que están sucios. No por nosotros mismos, porque solamente somos instrumentos. Siervos. Ojalá que entendamos los siervos. Aún los siervos que están aquí conmigo. Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de traer la mejor ropa y vestirlo.
Poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado y matadlo y comamos y regocijémonos. ¿Usted entiende por qué yo soy tan incisivo? Que nosotros debemos demostrar alegría y gozo. Porque todos éramos pródigos. Y lo que nos dieron lo malgastamos. Regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Abraham, dígame usted, Abraham se lo pidieron. A Job se lo quitaron. Y al pródigo se lo dieron y él lo tuvo que entregar. Póngase de pie, hermano amado. Yo te pregunto en lo que te estás poniendo de pie y trata de no irte ahorita.